Vale, pues lo primero me he puesto ahí en la barrita de mi nombre Excaraso, porque aún hay gente que me llama Carlos el de la Caraso, eh, porque estuve 8 años y medio en esa fundación familiar que seguro que os suena y si no, pues podéis echarle un ojo. Eh, es una fundación que llegó pues, a España en 2014, aunque en realidad ya empezó su trayectoria en 2010 y que ha sido un laboratorio para innovar en qué significa financiar proyectos, apoyar al tejido y muchos de los proyectos que vosotras hacéis y que por cierto me ha encantado leer, tenía un poco de miedo cuando Raúl me invitó porque pensaba que tendrían un componente más duro de casi de empresa porque yo, bueno, vengo también del emprendimiento, pero no es mi especialidad como realmente un business plan, no soy un consultor, no he hecho ningún MBA como sí ha hecho Raúl, o sea que casi... Pero luego al leer vuestros proyectos vi que compartíamos muchas coordenadas con los proyectos que he podido ver a lo largo de estos años. Y también, bueno, contaros que ahora me encuentro del otro lado. Ahora trabajo en una asociación cultural más pequeñita que se tiene que ganar el pan como vosotras, que tiene que financiar sus proyectos. Y creo que esas dos experiencias hacen que empatice más de lo que hacía cuando estaba solo del lado del financiador, que es un lado pues muy burgués, muy cómodo, porque lees informes, lees proyectos, decides con expertos lo que consideras que es mejor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso por un lado. Eh, También decir eso, que aunque vamos a hablar de financiación, bueno, primero, eso, como tenemos dos sesiones, una vez más, no se trata de daros más trabajo del que ya tenéis, pero sí que se vuelve más rico el proceso si en esta sesión yo voy a soltar bastante como ese mapa, abrir un mapa para que luego en la segunda lo enriquezcamos entre todas y lo completemos. Entonces, hoy va a ser un poco más panorámica. Perdonad si hablo mucho o traigo como mucha cosa, pero la idea es como justamente abrir y que luego en la segunda sea más aterrizado en vuestras necesidades concretas. Podéis trabajar en los grupos que ya tenéis porque al final os parecéis y eso facilita mucho el trabajo. Ahí también entra esta lógica de compartir información respecto a reservársela. Y sé que cuando hablamos de dineros a veces da más cosa compartir porque sentimos que en el tejido cultural pues es precario y que a veces no gusta compartir, oye, ha salido esta convocatoria, oye, no sé qué. Pero en realidad parte del trabajo, o sea, si cogéis el grupo y conectáis lo que sabéis de financiación, ya casi es mejor que mi charla, porque entonces ya tenéis el mapa aterrizado en Canarias. Yo además, pues eso, Canarias lo he conocido trabajando desde Caraso, pero no mucho. Entonces, sabéis, o sea, el aterrizaje no lo podemos hacer si no lo hacemos juntas, por decirlo de alguna manera. Eh, Vamos a entrar un poquito. Bueno, esto sería como la primera foto, ¿no? Como, oh no, la financiación en cultura, no hay, no llega señal, no hay. Y en realidad, bueno, sí que de hecho hay mucha, yo creo que casi una de las dificultades es que es más como un cuadro puntillista que frente a otras economías o sectores donde igual tienes más clara y más nítida la imagen, a nosotras, las trabajadoras culturales, nos toca componer con muchos puntos para que la imagen se vea. Eso es cansado, eso habla de la precariedad del sector, pero bueno, entonces por eso la importancia de tener el mapa. Hablábamos con Raúl del mapa, de la brújula, como tener un poco la foto del ecosistema. Y nada, la charla de hoy, eso, pues vamos a hablar un poco de esa cartografía, luego debatir un poco esta cuestión de la financiación versus el sostenimiento. No digo sostenibilidad porque se nos mezcla también lo medioambiental, que es importante, por supuesto, pero quiero decir como cómo se sostiene un proyecto. Me parece una pregunta más pertinente que cómo financiamos. Esa casi nos lleva solo al dinero, ¿no? A una visión de conseguir esos recursos, esas subvenciones o donaciones. Y luego vamos aterrizando más en ejemplos, casos prácticos y en vuestros propios proyectos. Empezamos por la pública y seguimos por la financiación privada, si os parece, y vamos en realidad como de lo más lejano a también lo más aterrizado. Con la financiación europea, aquí quizás como la cosa más importante sería deciros, si vuestro proyecto,
estos proyectos más o menos son a partir de 30.000 euros lo que os aporta la Unión Europea. Si vosotros no tenéis un volumen anual de unos 100.000, esta financiación es difícil optar a ella. Otra cosa es, aquí entra la clave que os quería dar, que vosotros colaboréis con un proyecto que sí que tiene la capacidad de presentarse, pero no sois vosotros a día de hoy. Os he puesto fotos de proyectos que han ganado muchas veces financiación europea. Abajo la foto de las tres chicas es un proyecto de Cataluña, Abahuacú, que hacen cine en colegios. Tienen un proyecto que se llama Cine en Curso. Ellas se las saben todas y una cosa que podéis hacer, estos links los puedo reactualizar, es ver quién ha ganado las convocatorias en ediciones anteriores y quién las ha ganado en Canarias, por ejemplo. ¿Quién sabe de esto, ¿no? Para cuando queráis presentaros, que siempre contéis con un proyecto que una entidad que le preguntéis, que ya se ha presentado. Bueno, como veis, o sea, el programa, esta es la foto de 2014 a 2020. El programa grande es Europa Creativa. Eh, la Unión Europea trabaja con esos planos a 7 años y Cultura eran 48 millones de euros al año, lo cual es bastante, pero claro, repartir entre todos, pues al final no es tanto. Luego hay otras cosas que son más pequeñas, como la Capitalidad Europea de la Cultura, los premios. Y esto sí, a nivel financiero, pero no, de los proyectos que he visto vuestros, tampoco parece que a corto plazo sea como de lo más interesante, pero sabéis que siempre hay este debate de cuando un proyecto cultural va a un banco, el banquero no sabe de cultura, entonces el modelo cultural del proyecto le asusta. Entonces muchos fondos públicos en España y a nivel europeo han intentado generar eso, instrumentos de garantía que quiten el miedo a los bancos de prestar su dinero a proyectos culturales en caso de que haya una deuda impagada, etcétera, pues existe un instrumento que mutualiza y disipa el riesgo y incentiva a los bancos a donar bueno, a prestar dinero a los proyectos. En el programa en el que estamos, o sea, en el plazo anual, la buena noticia es que el proyecto, la financiación europea a cultura ha crecido mucho. No es un cambio menor. O sea, ha sido una apuesta fuerte del momento en el que nos encontramos y se han visto variaciones como el refuerzo a la prensa independiente, que nos habla de las fake news, un poco del momento en el que estamos. Bueno, esto sería un poco. Y luego, a la derecha tenéis la foto de Augusto Paramio, es la persona del Ministerio de Cultura que lleva la oficina eh, que se encarga de esto. Esta persona está a vuestra disposición. Literalmente su trabajo es conectar a gente que decís, oye, yo tengo este proyecto en Canarias, pero no sé con qué socios trabajar fuera. Augusto está al tanto de con quiénes podéis crear redes, porque, bueno, es una cosa. Por ejemplo, Hablar en Arte, cuando empezó a hacer los proyectos europeos en 2013, nunca habíamos hecho ninguno. Entonces, una vez que entras en la rueda es muy fácil, porque ya te conoce más gente y te vuelven a llamar. De tus socios que has tenido en el primer proyecto, algunos, pues eso, te avisan de, oye, un amigo está en este proyecto, oye, una... Y entonces así empieza la rueda. Y ya entras en la financiación europea y, por ejemplo, Hablar en Arte no ha dejado de pedirla desde que empezamos, como os digo, ha sido un factor de sostenibilidad muy fuerte porque una cosa importante es que es financiación a menudo a 2 años, 3 años. Hay fondos todavía más gordos. Cuanto más subís, más se complica el pedir el proyecto. Por ejemplo, los fáciles, digamos, son los de 3 socios. Los Europa Creativos pequeños, son de 3 socios de 3 países distintos. Luego ya son los que os digo que podéis pedir 50.000 euros para vuestro propio proyecto. Luego ya nos vamos a los de escala media de 500.000 euros a 1 millón de euros, a veces el proyecto global, os digo, entre todos los socios. Y luego ya entran otros que yo ni me sé, quizás Raúl o alguno aquí sí, los de Horizonte 2020. Esos son proyectos ya muy gordos que se escapan de mi escala y a priori de las vuestras también a día de hoy. Pero como veis, si quisiéramos optar a eso, pues nosotros buscaríamos a quien lo ha hecho. Una cosa, a veces en la financiación europea, la segunda foto que veis a un niño como con un mapa de rayas, en realidad ese es un proyecto que ganó Antropoloops, que es un colectivo malagueño que trabaja con la visualización del patrimonio sonoro y musical. A veces la Unión Europea, la Comisión, sacan
proyectos, convocatorias específicas. Esta fue de innovación digital en la música y ahí son más precisas y más accesibles a de repente a una financiación más pequeña. Bueno, una cosa que no he dicho. Los proyectos culturales de la Unión Europea, claro, ¿qué buscan? Buscan interrelacionar a gentes de países distintos en torno a los retos que sabéis que son prioridades de la Unión Europea. La ecología, cada vez más. O sea, en las aplicaciones te piden criterios transversales. La ecología, la igualdad de género está súper presente. em, la exclusión, la inclusión social. Y luego tienen mucho, manejan vocabulario de industria cultural. Perdón, que se están colando ruidos del WhatsApp. Voy a mutearlo de alguna manera. Entra mucho vocabulario de industria cultural. Ellos hablan mucho de audiencias. Es curioso porque a veces ¿no? En España como que rompemos, la gente que es buena en audiencias no suele ser la gente o el vocabulario que manejamos en lo social, más en la cultura de impacto social. Pues la Unión Europea maneja todo ese vocabulario mezclado y es importante que lo conozcáis porque os van a pedir de números, de cuánto público queréis, hablan de beneficiarios, de impactos. O sea, son dosieres que mezclan algo de poesía, les interesa como la poesía en el montaje de la idea, como, pues por ejemplo, muchas veces se hace, cada país va a ser un laboratorio de una idea. Las ideas juntas se complementan y permiten demostrar juntas una innovación, ¿no? O sea, como que el funcionamiento en red del proyecto tiene que tener sentido. No es como cada cual va a hacer lo que le da la gana y nos hemos juntado para pedir dinero. Eso los evaluadores están entrenados a destrozarlo, a puntuar a la baja. Tiene sentido, porque a la Unión Europea le interesa el intercambio de conocimientos, de artistas, de agentes, de metodologías en contextos diversos. A ver. Esto es lo que os decía de, claro, que se cuelan cosas distintas. Pues Ucrania, con la guerra, de repente ha habido un... De hecho, pues ahora mismo tener un proyecto de Ucrania en tu aplicación a la Unión Europea te da muchos puntos. Puede hacer que el proyecto sea regular, sume muchos puntos para arriba. Eso también, a nivel estratégico, si se junta Francia, Bélgica y Alemania, les interesa menos que si está España, un país nórdico, un país de Europa del Este, de repente. Eso también hay que ser ahí táctico. Hay una, bueno, hay varias redes europeas que no las he metido aquí y debería. Luego os mando también nombres como Culture Action Europe o como Trans Europe Halls. Ese es más de, bueno, en realidad de todo, de espacios culturales, teatros, etcétera. Esas redes tú puedes, pues también pagar anualmente tu cuota, ir al congreso y ahí conoces muy rápidamente a mucha gente del sector que está en estas mismas de buscar y hacer proyectos europeos. Entonces, bueno, son formas de encontrar esos aliados. Eso, las europeas son difíciles, son técnicas a nivel de redacción. Muchos proyectos se apoyan en especialistas para redactarlas, porque eso son fatigosas, coordinar a varios agentes en inglés, etcétera, pues a veces no es fácil. Pero bueno, tiene un plus muy bueno que es la larga duración, te pagan casi de todo. Hay una parte del dinero que no hay que justificar, bendita parte del dinero europeo, que es como hay una partida que es como, bueno, como que la dan, no hace falta justificarla. No sé si se llama costes indirectos, ahora se me ha olvidado, pero esa todo el mundo da palmas porque es un dinero que no, que sabes que es para ti, que te va a estructura puro, porque casi lo que pasa con la cultura, ¿no? Muy poca gente paga la estructura. Te hacen trabajar por proyectos, sumar proyectos y así pagas la estructura. En esto estamos todos afectados ahora mismo por estos temas. Bueno, en España sabéis que estamos con lo todavía con los últimos coletazos del plan de recuperación, que ha habido mucho debate de si eso llegaba o no llegaba a cultura. Y ahí, bueno, no sé vuestra opinión o sentimiento, pero bueno, parte de los debates han sido que en realidad el dinero ha ido a cosas como poner aislantes mejores en las ventanas del Museo del Prado, ¿no? Eso parece que se destina a cultura, porque luego se traduce en eficiencia energética, en sostenibilidad, lo cual es bueno y ahorro en gasto, pero
no estamos ganando el tejido, ¿no? Como que la permeabilidad de las ayudas europeas y públicas de estos fondos no ha llegado, no ha calado hasta el tejido. Sí que ha habido algunas cosas como el programa de nueva Bauhaus europea, con los premios, pero también como al final poco dinero y más como reconocimiento simbólico. Podéis buscar aquí algunos de los logos de proyectos que han ganado esos premios o esas ayudas. Y luego mucho lo digital, que está súper a la orden del día de la Unión Europea y a veces para otros proyectos, pues que entre los vuestros muchos son de naturaleza más social o analógica, tradicional, que yo también trabajo mucho ahí, soy muy boomer para eso, pues de repente no nos sentimos que nos ha llegado tanto esos coletazos. Aquí tenéis dos que sí que les han llegado un poco a través de lo de la Bauhaus europea, pues Nomad Garden en Sevilla, que trabaja en barrios más bien castigados o periféricos de Sevilla y trabajan cuestiones de bioclimática, de plantas y especies que generen también pues paisaje verde y pongan en valor barrios que igual urbanísticamente no son tampoco tan bonitos. Bueno, hacen un trabajo también de recuperación de especies vegetales y un trabajo sonoro después. O Tejiendo la calle en Extremadura, que trabajan con las señoras, pues aquí habéis visto estas obras como Tejiendo con las señoras, con artistas que vienen a hacer obras participativas en el espacio público. Es casi como un festivalito de pueblo, pero donde la idea es la participación. Los artistas no vienen solo a hacer su movida, sino a participar. Bueno, a nivel de números, como la información esencial es, es que si veis en el cuadro de la izquierda, la administración autonómica es en realidad como el motor más fuerte. Pensamos, esto a vosotros os pasa menos, pero en Madrid la gente piensa mucho en el ministerio, etcétera, y al final el dinero público en cultura, pues por suerte está bastante descentralizado en la administración autonómica y sobre todo a la derecha en la administración local. Nuestro mejor amigo en cultura debería ser el ayuntamiento. Ahora os reiréis y no lo sé, y me contaréis experiencias de vuestras interlocuciones con concejalas o igual alguno de vosotros habéis sido, o a dónde va el presupuesto en cultura en los ayuntamientos, qué flexibilidad hay o no, si la partida se la come todo a festejos, si os reciben siquiera para hablar, cómo de fácil es, las rencillas en los pueblos, de si ya colaboraste con el gobierno anterior, pues ya al siguiente olvídate, cómo cambie de partido, todas estas cosas que conocéis mejor que yo. He buscado un poco la foto de Canarias, me ha costado encontrar un poco estos datos, pero bueno, si están bien, parece que eso, el presupuesto en cultura son estos 60 millones de euros anuales, que como veis, pues no es mucho, no me parece a mí mucho. Y a nivel de porcentajes, em, bueno, además ha habido una bajada del 23 al 24 y eso, ahora comentas, Ricardo, los presos, que te lo sabes seguro mejor. Y bueno, solo para que tengáis una cifra, en las buenas prácticas, el discurso que llevamos teniendo desde políticas culturales es que el Estado debería pagar el 1% de su presupuesto a cultura, las comunidades autónomas el 2% y los ayuntamientos el 4%. Esto es un dato que es como general y que podéis tener cuando vayáis a reuniones e interlocutar, pero Hay como veis, en una Canarias es el 0,5% del total versus el 2% que debería ser según esta recomendación que es de AECID, de muchos organismos públicos. Comentad, amigos. Ricardo, ¿quieres? Y Raúl. no, sobre esto pregúntate si son cifras del gobierno, del presupuesto del gobierno de Canarias o de la comunidad. Quiero decir, tienes que tener en cuenta que los cabildos tienen transferidas competencias en cultura y hay un bastante grueso del presupuesto que lo puedes encontrar en los presupuestos de los cabildos. El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, solo el auditorio, no sé si son 12 millones de euros de presupuesto, Claro, el auditorio de Tenerife. Me imagino que Gran Canaria lo mismo, que son los cabildos más grandes, pero todos los cabildos tienen transferidas competencias de cultura. total. Pues ahora sí, tenían los cabildos, ahora llegan. Ha sido también bonito investigarlos.
Bueno, aquí os he puesto pantallazos de la web del ministerio y de algunas becas y por dónde buscar esas ayudas y subvenciones. Pero vamos, os toca, es un trabajo pues también para vuestro mapeo, ¿no? Porque ya empezamos. Al final estamos sectorizados, entonces dices, bueno, mi proyecto es más en torno al libro. Pues, ¿qué puedo ver? La dirección general del libro sigue. Otras han desaparecido. La de Industrias Culturales ha desaparecido con este actual ministro y esto está siendo muy criticado y muy debatido porque ha desaparecido. Otras se han fusionado. Ha salido de la de Derechos Culturales. Pues esta se supone que con Jazmín Beirak a la cabeza, se supone que es una dirección que es muy buena para todos los proyectos y que marca una orientación de proyectos de participación ciudadana, educación, mediación social, cruce con lo sanitario, que vuestros proyectos tienen mucho de todo eso. Entonces, eso es una buena noticia. Pero ¿se traducen o no se traducen en ayudas? Parte de la conversación que se está teniendo con el ministerio es esa. ¿Sabéis el programa Cultura y Ciudadanía? Si no lo conocéis, miradlo. Esto es como el foro donde yo también os diría, que fuerais si queréis conocer proyectos parecidos y a nivel estatal. El ministerio por una vez aquí tiene una sensibilidad muy grande por de verdad vertebrar territorios, o sea, la tienen muy marcada. De hecho, la persona que lo impulsa, Benito Burgos, quien lo creó, es que es un funcionario extremeño, tiene como la cosa de ser de pueblo y de no de Madrid, no de Madrid, como muy... Por eso las jornadas han rotado por toda España y luego además declinaron con cultura y ruralidades. No sé si en Canarias se han celebrado alguna vez, me parece que no, y sería muy bonito que sucediera. Le podemos lanzar el guiño rápido. Bueno, y entonces una cosa como que la traslación a ayudas de esas jornadas, bueno, en esas jornadas podéis encontrar archivo audiovisual de todo lo que se habló, mapas de proyectos que se os parecen al vuestro. Podéis encontrar links porque muchas veces venían financiadores a hablar y están las charlas grabadas también como parte de economía, de cómo financiar proyectos. Todo ese archivo, si lo investigáis, además está ordenado por temas, pues hubo años dedicados a cultura local y territorio, otros a educación, mediación y participación, otros a antirracismo, otros a ecologías. Entonces, por ahí podéis declinar según vuestro proyecto para encontrar esos archivos. Y luego eso, las ayudas que se supone que son más fáciles para el tipo de proyecto como el vuestro son las de promoción y acción cultural. Ahí hay 2 millones de euros a repartir. Em, lo mismo, os he puesto el link de concedidos y suplentes para que veáis también siempre el mismo mecanismo. ¿Quién las ha ganado en otros años que yo conozca, que me pueda ayudar, que me pueda pasar la plantilla? A veces, bueno, no sé el descaro que tenéis de pedir, pásame como lo hiciste en años pasados, pero a menudo cuando las has ganado, pues te nace compartir, que es más fácil compartir ese dossier, ese documento. Y bueno, aquí que sepáis, pasa un poco como con la europea. Con la estatal, cada vez más es más difícil presentar tu propio proyecto que sucede solo en tu pueblo o en un entorno preciso, aunque se llamen de promoción y acción cultural y sus objetivos sean mucho la cultura, la participación, la creación. Por mucho que eso sea el objetivo, cada vez más nos estamos yendo a cosas como, pues mira, por ejemplo, Mujeres en el cine, ¿no? CIMA, la Asociación de Mujeres en el Cine. Pues creación de un archivo audiovisual en red que conecte varios archivos feministas del Estado español, donde trabaja Madrid, Málaga, la Térmica de Málaga, Hamaca en Barcelona y no sé quién en Canarias. ¿Por qué? Porque al final al ministerio también le puntúa mucho trabajar en red entre diversos ámbitos. Al final es su misión, ¿no? Se supone, ya empezamos con los se supone. Se supone que hay financiación en el ámbito local para hacer proyectos que tengan que ver con un grupo social más pequeño, etcétera. Entonces, como se trabaja así, pues esto para deciros que hablar en arte, que trabajamos muy en la línea de muchos de vuestros proyectos de participación, acción, creación con artistas que trabajan con grupos, etcétera, hace años que no logramos ganar estas ayudas, porque solemos presentar proyectos nuestros que ya no tienen cabida ahí. Por ejemplo, por daros un ejemplo a ver, que no me acuerdo si estaba en la siguiente o en esta, un ejemplo de un proyecto que sí que ha ganado la Asociación Campo Adentro, que trabaja sobre arte, ruralidad, ecología, tiene
un rebaño, mezclan arte y paisanaje, por decirlo, campesinado, tienen un rebaño de ovejas y generan proyectos y productos culturales híbridos. Para ellos, hacer un libro, una exposición o una transhumancia con artistas y el rebaño, todo forma parte de lo mismo. Claro, entonces ellos dijeron, no me van a dar dinero para mi proyecto, tienen una sede en Madrid, para la sede de Madrid, ni solo para la sede de Asturias, pero sí me lo van a dar para una transhumancia. Entonces, que pase por diversos pueblos y comunidades autónomas. Entonces, liaron a varios ayuntamientos por los que pasaban, metieron jóvenes, que también pues, es una de las prioridades, que la cultura llegue a jóvenes, etcétera. Entonces, ese proyecto sí se financia para que eso, valoréis a veces, este es uno de los grandes debates, hemos empezado hablando con Raúl de eso, ¿no? Como cuánto dais a torcer vuestro proyecto para que encaje en una convocatoria y cuándo decís, no, esto no me interesa, porque ese ejercicio de acrobacia no tiene sentido. O sea, hay puntos en que hay que plantarse y decir, no merece la pena. Hay puntos en que sí, porque no siempre tienes una financiación que den la diana de lo que tú buscas, más bien muy pocas veces. Entonces... Por eso el mapa y la brújula y vamos a hacernos la diana para que sepamos, pues eso, como las prioridades serían estas, aquí puedo hacer esta torsión, estoy dispuesto a hacerla, aquí no, un poco eso. Ámbito ministerial, Acción Cultural Española, sabéis que su labor es la promoción de la cultura española en el exterior. ¿Cómo lo hacen? Dos mecanismos principales. Uno es invitar a agentes internacionales a que conozcan la cultura local. ¿Eso a vosotros qué os permite pagar? Que venga un programador de cine inglés que os interesa mucho que venga a Canarias a trabajar con vosotros en un tiempo en vuestro proyecto, se viene a una residencia, son mucho formato de residencia, es facilitar esa movilidad. Entonces, os permite que venga, que se quede, que esté costeado como todo lo... Paga de todo menos honorarios. Ya estamos con los honorarios. Entonces, os paga el coste del viaje, el desplazamiento, dietas, las dietas están bien pagadas, eh, materiales de producción, traducción, todo lo que haga fue posible que esa persona venga y haga algo donde estáis. ¿Por qué? Porque la idea es que luego cuando se vuelva a su país se os lleve de vuelta, ¿no? Entonces eso facilite la internacionalización. El otro formato de ayuda es al revés, es para ayudar a que los españoles salgamos al exterior, pero la trampa está en que no te lo puedes pedir tú no puedes pedirte que te quieres ir a la República Checa a formar parte de tal exposición o tales jornadas, sino que te tienen que invitar desde fuera. Entonces ya empezamos con las trampas. Yo me fui hace poco a Inglaterra porque estábamos colaborando con unos artistas ingleses que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual y queríamos hacer un intercambio de saberes. Entonces, nosotros rellenamos en realidad todo el dossier y ellos se lo pasamos, ellos simplemente lo metieron en el sistema informático y eso nos permitió ir, pero oficialmente ellos lo pidieron y ellos recibieron la financiación. Aquí os estoy hablando de financiaciones de 8.000, 10.000 euros como mucho, a veces 4.000 para facilitar esa movilidad. Perdón, que no lo he dicho antes, las ayudas para promoción y acción cultural pues pueden estar más en torno a los 10.000, 20.000, 30.000, 70.000, como mucho son el tipo de importes que se ven. Pero ves, ahí, por ejemplo, unas jornadas de gestoras culturales que trabajan con infancias y no sé qué. Es el tipo de cosas que sí que se pueden financiar bastante fácil. Bueno, el Injuve para lo que tenga que ver con los jóvenes, que es esta C con el punto de exclamación. Em, y luego la imagen de al lado es, ojo con la financiación cultural que no está en el Ministerio de Cultura, que esto nos pasa mucho a los de cultura, nos cuesta mucho mirar las ayudas de otros ámbitos. Pues por daros un ejemplo, para nosotros hablar en arte este año, una de las noticias más gratas es que por fin nos han dado las ayudas al teletrabajo, que son unas ayudas que son 2.500 euros por trabajador y en realidad no hace falta justificarlas. Entonces es dinero que entra a la asociación para lo que queramos. Al final nos las vamos a gastar en hacer la web, una web nueva. Como veis, no es para lo que se supone que están previstas, pero, o sea, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo se sacaron hace poco unas de apoyo al cooperativismo y hay proyectos culturales que las han echado. O desde el Ministerio de Igualdad se sacaron desde el Instituto de la Mujer
ayudas que tienen que ver con cultura y género. O aquí tenéis las desde el Ministerio de Agenda 2030, se sacaron estas que la cultura era un eje transversal. Entonces hay que estar al loro de otras ayudas de otros campos, pero que nos puedan servir, porque en cultura al final nos las conocemos y son las que son. Carlos, ¿te puedo interrumpir? Sí, Eh, eh, mm, un criterio que yo utilizo para descartar fuentes de financiación en el mapa es el porcentaje que me exigen o el porcentaje máximo de aportación, porque directamente, aunque sea de 10.500 millones de euros, si me exige o solo financia hasta el 60%, ya esas, salvo que sean muy específicas las descarto. Es uno de los criterios con el que vas, con el... totalmente tienes toda la razón y perdón porque debería haberlo dicho, pero por ejemplo, las europeas tienen de bueno que cubren bastante, en torno al 70-80%. A ver, y una cosa que esto lo habéis experimentado y es así. En cuanto tienes una financiación para una cosa, el resto de puertas se abren mucho más fácil. Y ahí empieza la maravilla y el reto de cruzar financiaciones para componer el puzzle, que decíamos antes también de ese puntillismo. Em, y componerlo de tal manera que dices, vale, Acción Cultural Española, el PICE no me paga honorarios, pero yo quiero pagar honorarios a estos artistas que vienen. Entonces, ¿cómo busco esa otra parte, lo que dices, ¿no? O cómo voy a justificar ese porcentaje que me exigen. ¿Es porque en realidad ya lo iba a hacer? Esas muchas veces es la pregunta. Por ejemplo, pues eso, tú ya tienes un programa que funciona con infancia en un barrio porque te lo paga el ayuntamiento. Entonces, la financiación europea lo que te viene aquí es a completar, pero tú ya tienes parte de nóminas pagadas, parte de cosas que puedes justificar. Esos cruces es un criterio súper clave, efectivamente. Bueno, para mí es hasta qué porcentaje cubre o dicho de otra forma, cuánto tengo que poner yo y luego qué régimen de compatibilidad con otras ayudas tiene también. Porque si efectivamente es excluyente, Total. Total, y yo os voy así de naif, era cuando estaba en la Fundación Caraso y hacíamos a la gente un informe donde nos ponían sellitos y cosas de cuántos habían gastado de nuestro dinero en la cosa. O sea, también lo sabéis y, o sea, no os quiero decir que se hagan trampas, os quiero decir que, que sí que hay que ser habilidoso dentro de la legalidad para decir, vale, si tú no me cubres esto, pero lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, eso, el proyecto que intervenía Acción Cultural Española lo financiaba también el Ayuntamiento de Madrid a través de una subvención y lo financiaba también el Ayuntamiento de Madrid, ojo, también prohibía honorarios. Y aquí es donde entró el Museo Reina Sofía a través de un contrato menor. Ese contrato menor, que es una contratación directa del museo a un autónomo, a una asociación, a un particular, a quien sea, esa no está flechada. Esa tú haces lo que quieras. El museo, ¿qué espera? Que tú hagas lo que te has comprometido a hacer. El seminario, las jornadas o el proyecto. Vale. Entonces nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, vamos, para que veáis cómo hicimos. El museo nos permitió pagar los honorarios que no nos permitía pagar ninguna otra ayuda íntegro, aunque en el presupuesto del museo ponía honorarios, materiales, documentación, no sé qué, pero el museo nunca nos pidió eso. Con la ayuda del ayuntamiento pagamos materiales, tal, que eso era legal y está previsto. Y con la de acción cultural, pues nos pagamos el viaje fuera. Esos puzzles son agotadores, pero bueno, esto, esto en el máster de gestión cultural con los estudiantes que les damos clase, cuando se lo intento explicar es muy difícil porque no han vivido proyectos, son jóvenes, no lo han hecho nunca. Si no lo has hecho nunca es que esto es como muy difícil, pero entiendo que las personas que estáis aquí, o sea, no estoy hablando en una cosa rarísima, ¿no? O decir sí, sí, si esto es la primera vez que oís esto que está diciendo Raúl o tal. O sea, todos practicáis o hemos practicado estos cruces económicos, ¿no? Estoy buscando ahí caras.
A ver, No, no en todos los casos, Carlos. Hay algunos proyectos que sí, que ya tienen mayor experiencia y tienen estructura, y hay otros que son incluso empresas de nueva creación, hay autónomos, tenemos un poco de todo vale, dentro de los 16 proyectos. vale. Bueno, Gracias. pues luego veremos ejemplos y podemos aterrizarlo en vuestros casos, o sea, luego o ahora, bueno, si queréis saltamos. Nada, las diputaciones, que en vuestro caso, entiendo, son cabildos, ¿no? Ahí también tenéis los niveles de gasto y eso, bueno, sabéis eso, que históricamente las diputaciones hacían cosas como pagar la beca de Roma. Ahí tenéis a Clara Boch, una artista que sabéis que las colecciones de las diputaciones de arte se hicieron así. Históricamente había cosas como... Y luego tienen una cosa bonita que es que pues, en cada provincia o comunidad autónoma se declinan también según el folclore local. Por ejemplo, yo que soy valenciano, hay ayudas específicas de la Diputación de Valencia para bandas, porque sabéis que aquí en Valencia todo el mundo toca un instrumento de viento metal, las bandas, entonces esas ayudas quizás en Canarias no exista, pero quizás tengáis otras. Aquí efectivamente he visto que el presupuesto de los cabildos supera el de la comunidad autónoma, que me sorprendió mucho. Eh, Esto es el MUBEA, creo, no sé si alguna lo reconoce en obras, que ahí también entran los debates, ¿no? Es como cuánta de la financiación pública va a sostener puramente la propia actividad orgánica, estructural y funcional de los, ¿no? de las instituciones públicas y cuánta se deriva a transferencias. Transferencias a los ayuntamientos, que a su vez retransfieren, o transferencias a través de convocatorias, de subvenciones, etcétera, de ayudas, de becas, al tejido, que en el fondo es lo que a nosotras nos interesa, a todas las que estamos aquí, ¿no? De aquí cuánto nos llega. Que sí, que es luego si el MUBEA te contrata a ti, vale, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo no he encontrado nunca una estadística cultural o no he sido capaz de entender el anuario de estadísticas culturales del ministerio que me diga cuánto va limpio a transferencias al tejido y al sector. Creo que es un dato que nos sería muy útil. No sé si alguna de aquí lo sabe, pero no, nunca lo he encontrado. Pero vamos, intuimos que poco. Es decir, porque como bien has dicho aquí el compañero Ricardo, pues si el auditorio de Canarias se lleva 12 millones, pues imagínate lo que ya se ha llevado, ¿no? O sea que... Bueno, y aquí otra cosa como para ya entrar en debates, de entrar a... Tenemos el discurso en España de que la cultura nunca se ha apoyado. No es cierto. España, en esta cosa de salir del franquismo y sobre todo con el socialismo, los primeros gobiernos, hubo una cosa de apoyar a la cultura era ser modernos, era como por fin europeizarse y modernizarse. Y hubo una apuesta fuerte por la financiación en cultura, que estábamos a la altura y superando países que diríamos, ¿qué? ¿Ganábamos a países nórdicos? Pues sí, ganábamos en porcentaje de gasto público en cultura a países nórdicos. Ahora, de la crisis del 2008 no nos hemos repuesto. Aunque no salga aquí en la foto, no hemos vuelto a alcanzar las cotas que tenía España antes de la crisis. Esto tan bueno, pues una triste noticia para cerrar un poco la foto de lo público. Em, Bueno, no sé, no, de repente me doy cuenta de que no he hablado de ayuntamientos, pero quizás a nivel de ayuntamientos, pues decir eso, no sé qué experiencias tenéis, pero claro, muchas veces yo me encuentro con que vamos al ayuntamiento esperando que nos den dinero. ¿Qué significa que nos den dinero? Que nos hagan una subvención nominativa, que esto es legal, se ha debatido en el sector si es una mala praxis. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí o sí le da dinero. Este año se lo quitó al Ateneo. Le daba dinero al Ateneo de Madrid sí o sí. O al Teatro Real. Tiene que darle el ayuntamiento al Teatro Real sí o sí. O al Teatro Pavón. Y ahí entramos. Uy, ¿por qué este teatro privado sí y otros no? Ahí entramos. ¿Por qué a través de nominativa? Cuando existen subvenciones, pues eso, de libre concurrencia, las competitivas. A esa, vale, te presentas si tu ayuntamiento tiene línea de subvenciones. ¿Cuántos ayuntamientos en España tienen línea de subvenciones abiertas al tejido? Pues pocos, muy pocos. No lo sé si algunos de los que vivís, el pueblo concreto donde viváis, como hay una línea de apoyo, pero en el fondo muy pocos. Entonces, ¿cuáles son las otras vías? Pues sí, que os hagan una subvención nominativa, que puede ser pequeña, puede ser, o que se os haga una contratación. Porque eso, digo, porque muchas veces tenemos en mente la subvención, pero en realidad la contratación es un mecanismo mucho más habitual en un ayuntamiento
sabéis que el contrato menor es hasta 15.000 euros y ese simplemente el ayuntamiento tiene que pedir 3 presupuestos, que una vez más la trampa, perdón, que se suele hacer es que si saben que quieren trabajar contigo, no estoy hablando tampoco de corrupción, pero quiero decir, si eres la única asociación del pueblo que trabaja con infancia y música y te quieren contratar a ti porque no hay un proyecto de escuela municipal de música en ese pueblo, por ejemplo, em, a veces pues le piden a 2 personas que presenten un presupuesto que supera el gasto que tú presentas en tu contrato menor o que la propuesta no es tan adecuada y se quedan con la tuya. Eh, esto es así con el contrato menor. Luego, cosas que tiene el contrato menor, no se pueden acumular porque había una trampa que se hacía, que es trocear un proyecto en varios contratos. Eso está prohibido. Si es la misma actividad, tú no lo puedes trocear en varios trozos. Es trampa hacer el festival no, es que esto es el día 1, el día 2 y el día 3 del festival. No, es trampa, es lo mismo. El contrato menor, luego, a nivel de tiempo, en el tiempo se puede renovar en los años, pero no al infinito, porque eso también empieza a ser sospechoso de que por ejemplo, si eres autónomo, puede empezar a parecerse a un falso autónomo. De repente hay figuras ahí que también se emborronan. Pero bueno, un año tú puedes tener con un ayuntamiento y esto hay veces que hay técnicos que te dicen, no, no, es que no podemos. No, tú puedes tener 2 contratos si es para 2 cosas distintas. Nosotros tenemos varios contratos con el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, entonces con el ayuntamiento no sé qué experiencias tenéis, qué facilidad, pero claro, yo ahí sí que lamento el sesgo madrileño centrista porque claro, nosotros estamos con un ayuntamiento que tiene ayudas a las que nos presentamos, ayudas declinadas por líneas, pues eso, a espacios culturales independientes, a la creación, que esas las pueden echar artistas directamente. Ayudas luego desde lo social, que puedes también pues, pedir desde cultura, si tu proyecto tiene impacto social. Eh, y que luego eso tiene equipamientos culturales que a su vez nos contratan directamente para programación. O sea, bueno, es que no, ahí no quiero entrar porque no conozco bien vuestra situación, pero no sé si Raúl o la compañera queréis dar unas pinceladas o quien sea Hombre, de... aquí hay una variación amplia de ayuntamientos que no tienen nada que ver el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, como ayuntamientos pues, como el de Tegueste, que está trabajando con uno de los proyectos de manera así bastante pegada. Nosotros, por ponerte una pincelada así gorda, ahora mismo en medios de comunicación está saliendo a la luz la deuda que tiene el ayuntamiento en la Sociedad de Promoción de Las Palmas, que es bastante grave. ¿Por qué? Porque allí también se mezcla la gestión de festejos y aquí el carnaval tiene muchísimo peso, muchísimo gasto con gastos de cultura. Entonces, es verdad que hasta donde yo conozco no hay una línea de subvención, eh, no hay una línea de subvención establecida, ni mucho menos, digamos, diagramada como la que estás comentando Claro. por los distintos proyectos. El Ayuntamiento de Santa Cruz conozco menos la gestión actual, aunque creo que sí que se están haciendo algunas cositas. Esto a lo mejor la gente de Tenerife nos puede señalar un poco más. Y por nuestra parte, desde el Gobierno, esta fue la primera comunidad autónoma donde se aprobó una ley de cultura el pasado año. Sí, Y el tema es que actualmente esa ley, a claro, todos hay que los darle... efectos, no está siendo puesta en funcionamiento. Con lo cual es verdad que todo lo que dice esa ley, que sería maravilloso poder ponerlo en práctica, pues no está resultando. Y ahí es donde pues a lo mejor el sector tendría que hacer un poco más de hincapié en que esas cosas se... Sí, encima que sois una comunidad autónoma que, del mismo modo que Cataluña, que Euskadi, que todas las que tienen como carácter histórico o una singularidad muy fuerte, como es vuestro carácter isleño, etcétera, pues claro, y la distancia, es muy importante tener una política cultural de archipiélago y Canaria, porque, pues eso, porque Madrid no te la va a pagar, porque es que no va a suceder. Entonces hay que tener la propia y así se defiende Cataluña
y esa singularidad debería verse, sí. Ricardo, ¿querías compartir algo o igual ya no se ha quedado Bueno, partiendo, vamos a ver, cuando llegan a la hora de conformar gobierno, nadie se pelea por el área de cultura. Eso es lo primero, prácticamente en ningún nivel. Luego dice, bueno, ¿quién es el analfabeto funcional aquí? O analfabeta, pues para concejal de cultura. Eh, Además de que el engorro administrativo de las subvenciones significa que tienen que hacer un plan estratégico de subvenciones, ¿no? Sabes que tienen que incluirse en ese plan, en los presupuestos previos, con lo cual es mucho más fácil, o digamos, la vía normal con los ayuntamientos es el contrato. El contrato menor a cambio de determinados servicios. El problema es ese, que tiene que ser a cambio de determinados servicios, ¿no? claro, Y muchas veces no el hecho de dar servicios a nosotros nos supone un coste mayor para lo que queremos financiar. No sé si me explico. Quiero decir, si hay que ofrecer un servicio, el hecho de dar el servicio ya tiene un coste. Cuando a nosotros a lo mejor lo que necesitamos es ayuda para la infraestructura, con lo claro, cual nos supone una dificultad extra. Pero la relación con los ayuntamientos, salvo una cercanía por un histórico que tenga la empresa o por lo que sea, la relación suele ser a través del contrato. claro. Y luego no hemos hablado de los contratos que la gente dice mayores, pero eso, como las licitaciones, etcétera, que esas ya sí que son más exigentes también, pero bueno, pues pueden ser plurianuales. Nosotros, por ejemplo, pues el contrato de mediación de las trabajadoras que trabajan en el Museo ICO, lo hemos ganado durante 15 años, luego lo hemos dejado de presentar porque no nos salían las cifras, porque también las licitaciones a veces son tan bajitas, el importe global, que no te salen los números. Entonces tienes que plantearte de verdad si, pues una vez más, si te interesa, pero hay licitaciones que están muy bien planteadas. Y ahí se nota de repente como escalas muy distintas. Por ejemplo, los compañeros que elaboraron el plan estratégico de cultura del gobierno de Cantabria, pues era un buen contrato menor, no sé si, pues eso, de 70.000 euros a 2 años, pues para poder hacer bien una labor de asesoría cultural. Bueno, luego había que hacer cosas al final, pero en fin, hay cosas bien pagadas dentro de las licitaciones. ¿Qué pasa con las licitaciones? Lo mismo, que a veces os van a exigir tener un músculo previo financiero que tenéis que demostrar en vuestra asociación o vuestra empresa cultural o etcétera, porque tienen mínimos, claro, pues eso, entonces a veces no podéis competir directamente o bueno, pero en fin, está bien tener el mapa porque una vez más, por ejemplo, o sea, también lo bonito, Hablar en Arte lo fundaron eh, 5 egresados de Historia del Arte de la Autónoma. Luego os pondré la foto de cómo evolucionaron los proyectos, pero era gente que sabía infinitamente menos que ninguna de las que estáis aquí de gestión cultural, sabían Historia del Arte y nada más, porque además podéis imaginar la carrera de Historia del Arte hace 24 años, de gestión cultural salías sabiendo cero. Y cómo fueron como recorriendo todas estas fórmulas, al final todas las han tocado. O sea, esto también es lo bonito de Hablar en Arte, que ha tenido ayuda europea, la ayuda del ministerio, ayudas de nivel de ayuntamiento, de comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid es también súper rata. La ayuda a esas asociaciones de culturas nos dan 5.000 euros al año. Es nada. Es nada y sale siempre como a hechos consumados. Esto también es otra cosa, como si la ayuda sale antes y te paga para que tú puedas hacer después, o si te permite justificar gastos que han sucedido en el pasado. Entonces, claro, tú tienes que tener ya facturas de antes. Bueno, ahí lo bueno es que el dinero ese te llega como un extra, porque en realidad tú ya has hecho el proyecto antes, pero te están permitiendo justificar actividad pasada. Bueno, la justificas, esto es legal, o sea, es así, pero como que no contabas con ese dinero, ¿no? Entonces ya está, o sea, la máquina de esto es ponerla en movimiento y cuando ya está en movimiento empieza la optimización. Madre mía, esto está pareciendo una clase de finanzas en vez de... Carlos, ¿te parece que hagamos 5 minutos de descanso para tomar un poco de agua, lo que sea, y volver a las -2? Venga, súper, vamos a ello. Venga, simplemente apagamos la cámara y el micrófono y ya. Gracias.
Bien, hemos escogido fuerzas, Raúl, por lo que veo, más o menos. Vale, pues seguimos, si os parece bien. Vamos con la privada y voy a ir más rápido, como, bueno, menos al... Bueno, aquí sí, venga, va, buenas noticias. El 40% de las fundaciones se dedica a cultura. Sabéis que en España hay unas 9.000 fundaciones que están con actividad y es bueno que es un ámbito, ya estamos, aquí sí que el ámbito está todavía más fragmentado. Conocer ese tejido es muy trabajoso y os voy a dejar bastantes webs que cuentan pues cómo podéis buscar fundaciones que se adecúen a las necesidades de vuestros proyectos. Luego no son tantas al final y me consta que desde el programa Sinapsis pues han identificado unas cuantas en vuestro ámbito y que así que las tendréis en el mapa si no es el caso ya. Sí que, bueno, eso, fundaciones a veces identificamos directamente con que tienen recursos para donar, pero hay fundaciones que son donantes y hay muchas que son, por desgracia, operativas, es decir, que dedican sus recursos a hacer sus propios proyectos. Un ejemplo es la Fundación Juan March, que cuando empezó en España donaba sobre todo dinero para becas, mucha gente se fue a investigar fuera, muchos músicos, etcétera, grandes artistas, tal, y luego se dotó de sus sedes. Y entonces ahora la mayoría de su presupuesto es para el Museo de Cuenca, el de Madrid, el de Palma, y no les queda tanto dinero como para transferir. Por eso a vosotros lo que más os interesa es qué fundaciones son donantes de mecenazgo o de patrocinio. En inglés se dice grant makers, porque hacen grants, hacen subvenciones. Entonces aquí tenéis pues algún ejemplo, la Fundación Santander del Banco Santander tiene distintas líneas de subvenciones y de ayudas. Por ejemplo, una se llama Emplea Cultura y os permite contratar, os pagan el sueldo de un trabajador cultural durante, digamos, un año o 2 años. A veces el trabajador cultural contratado pagado con la ayuda va a cobrar mejor que vosotros. También os aviso de esto, que siempre llama la atención a las organizaciones que ganan el premio, pero bueno, es muy bueno para momentos de crecer, porque a veces uno no se atreve a decir, el equipo necesita crecer, pero no puedo pagar el riesgo de formar a alguien ese periodo de inversión en una trabajadora que después va en realidad a ayudar a hacer crecer todavía más, pues esa es una muy buena ayuda. Bueno, eso, y tipos distintos, ¿no? Fundaciones familiares como Botín no es lo mismo que la Santander, aunque la familia pues, de banqueros esté ahí detrás. Eh, Eso, fundaciones familiares o personales o las corporativas. Que las corporativas tienen menos dinero invertido en cultura, porque ha habido esta cosa tradicionalmente y desde la crisis de 2008 también, que se quedó y transformó un poco la acción como que eso, la cultura es un poco de élite y las empresas les va más lo social o lo educativo, la investigación científica o médica. A veces son causas que se han quedado más ancladas, pero bueno, aún así hay. Em, bueno, ahí tenéis eso, informes para profundizar y lo que os decía de directorios. No sé si hay una asociación de las fundaciones de Canarias. En distintas comunidades autónomas sí que hay. Por ejemplo, Andalucía tiene la suya, la Comunidad Valenciana, Cataluña, obviamente, que es muy fuerte a nivel de fundaciones y de tejido filantrópico. Tenéis el directorio de la Asociación Española de Fundaciones también, y ahí pues podéis buscar esas distintas fundaciones y quizás encontréis alguna que tenga sentido. Em, Esto es un listado, pues para que os lo llevéis de algunas, pero pues eso, repasándolo yo, pues veía, Jolín, Canaria, sí, esta Fundación Canaria de Mafre, que creo que ha cambiado de nombre y bueno, pero en realidad creo que sigue activa y existiendo, pero me di cuenta de que no tenía muchos. Ahora bien, luego muchas tienen ámbito de trabajo estatal. Por ejemplo, para la Fundación Caraso, que ha financiado varios proyectos en Canarias, trabajar a nivel descentralizado es muy importante. Entonces ahí ganáis ya puntos solo por ser canarios, a diferencia de otras fundaciones que quizás pues, tienen menos ese criterio incorporado. Em, bueno, es que son tan variadas que, claro, el trabajo aquí es como conocerlas un poco cada una. Por ejemplo,
Fund Action aquí a la derecha, como a mitad de la columna de la derecha, pues esa trabaja más en activismos en cultura. Entrar ahí es más difícil. Fundación, eso lo que os decía, Banco Santander, tiene el Emplea Cultura, tiene una línea de apoyo a digitalización a la que podéis optar también desde el ámbito cultural, que os puede ayudar a desarrollar recursos web, etcétera. Bueno, pues eso hay que estar ahí como mirando. Em, Aquí el reto, la pregunta es que entre todas, pues pongáis en común como las de Canarias que encontréis, que igual podéis crear un documento compartido donde hagáis ese listado y así ya están y como con una breve descripción de lo que hace cada una y si os sirve o no. Por ejemplo, unas financiarán, eso, una tiene ayudas, pero otra no, pero igual te puede ayudar con, yo qué sé. Luego, a veces se mezcla el patrocinio y el mecenazgo. El mecenazgo tiene que ver con eso, con una donación que os hace una entidad sin ánimo de lucro y que a menudo es desinteresada, no se espera un retorno, aunque sí que puede haber unas contrapartidas. Por ejemplo, si tú le das dinero a un museo, la Fundación Caraso nos pasaba, pues te dan invitaciones gratis y te dejan hacer una visita VIP para tu patronato o lo que sea. Pero la contrapartida no puede exceder cierto importe, sería ilegal, porque la razón principal tiene que ser la generosidad. El patrocinio es distinto. Estamos en un ámbito publicitario donde, bueno, permite ciertas ventajas. Quizás aquí el mensaje más grande sería que también esto ha evolucionado en el ámbito de las fundaciones. eh, a menudo las empresas locales de vuestro entorno van a ser mejores financiadores. Esta tendencia se ha visto como a nivel global, como que son mejores financiadores que lo que pensamos que una empresa del IBEX 35, porque es grande y rica, me tiene que dar dinero a mi proyecto. Pues a veces te encuentras con que no, que a la empresa de que la cantera local de ahí le interesa patrocinar al equipo de fútbol local. Pero quizás nos falta en España, esto sí, comparado a otros países, esa cultura del diálogo, de ir a hablar con una empresa. ¿Quiénes los hacen bien? Las empresas del vino, por ejemplo. Esas están muy habituadas y lo habréis visto, tener bodegas de arquitecto, a tener líneas, apoyar proyectos culturales, apoyar museos. Ahí eso se ha visto más. Pero bueno, las empresas del lujo, de la moda, las que tienen más sensibilidad cultural histórica. Pero hay que empezar a construir esos diálogos. Y a veces, por ejemplo, La Joven Compañía, una compañía de teatro que empezó con jóvenes, empezó en una escuela de teatro de Parla, de un ayuntamiento de Madrid ultraperiférico, súper precario. Ahora es el proyecto de teatro juvenil más potente del Estado español y casi uno de los proyectos, o sea, sus obras la ven o las han visto ya millones de espectadores. O sea, ha alcanzado un volumen que nadie esperaba de una cosa que empezó súper pequeña, como con profes de teatro, con jóvenes. Em, pues la nave en la que trabajan es una cesión del diseñador de moda Eduardo Rivera y a Eduardo Rivera no le interesaba nada el teatro, lo que le interesaba es que creaban empleo para jóvenes. Su sensibilidad era otra. Entonces tú a veces te crees que vas a enganchar por una cosa y en la conversación con un empresario enganchas por otra. O muchas veces esto pasa en filantropía, está súper estudiado. eh, Gente que ha tenido un hijo con una discapacidad o con una enfermedad, ya está, están sensibilizados a menudo con un ámbito. Esto suele pasar así. Entonces a veces te encuentras esas sorpresas. Bueno, yo no soy experto en patrocinios porque, como os digo, mi especialidad era dar dinero, no buscarlo. Entonces En la tenéis aquí... diapositiva anterior hacías una referencia al aspecto fiscal, ¿no? Sí, La de- claro. Para la empresa que da dinero para un proyecto cultural, por ejemplo, eso le permite tener deducciones fiscales en el impuesto de sociedades. O sea que hay ventajas que vosotros podéis y debéis contarle al empresario cuando vayáis a contarle. Ahora, para que esas ventajas sucedan, tienen que darse condiciones de la ley que no las conozco bien, que implicarán cierta estructura, cierto tal, pero Vale. hay ventajas que son interesantes. Bueno, sabéis que en España, si vosotros que haréis todos donaciones a Amnistía Internacional, etcétera, los 150 primeros euros
están muy desfiscalizados, hasta el 75% me parece que nos lo devuelven en la renta. Entonces, ese es un argumento muy fuerte porque en realidad tú le estás donando pues a... Ahora, tiene que ser a una fundación o a una asociación reconocida de utilidad pública, que esas es muy difícil obtener el reconocimiento de utilidad pública para una asociación, es un rollo, es más fácil hacer una fundación. Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo la joven compañía esta de teatro? Se dio cuenta de esto y han creado la Fundación Teatro Joven. Ahora ellos operan desde una fundación. Cada amigo de la fundación que dona 150 euros, en realidad te está costando, pues eso, 30 euros, regalar 150 euros y te dan luego una entrada, pues es que te sale gratis ir al teatro y has aportado. Entonces, bueno, ahí hay argumentos como buenos. Em, bueno, sin olvidar la autofinanciación. Y ahí vamos a la famosa ley de los 3/3, eh, de que sabéis que se dice que un proyecto cultural sostenible tiene un tercio son subvenciones públicas, un tercio son donaciones privadas de fundaciones, etcétera, y un tercio son recursos conseguidos por la propia estructura. Em, ¿Cómo los consigue? Pues venta de entradas, prestación de servicios. Por ejemplo, en Hablar en Arte hacemos mucha asesoría. La asesoría está bien porque no tiene gastos de producción y es dinero limpio que va a nuestros sueldos. Prácticamente es nuestro saber hacer lo que se está pagando. Entonces nos viene muy bien ese tipo también de recurso a veces. Por ejemplo, para meses de verano, donde no estás, puedes estar de teletrabajo, lo que sea. Bueno, ahí tenéis que ver en cada uno de vuestros proyectos si tiene sentido o no. Por ejemplo, Hablar en Arte, ninguno de nuestras actividades es de pago. Ninguno de los talleres para niños, nada. Es discutible, ¿eh? Porque, por ejemplo, Campo Adentro, este proyecto que a mí me encanta y los admiro muchísimo, hacen unas comidas en su espacio cultural los viernes, se llaman las comidas de Campo Adentro, y la gente paga por ir a las comidas. O si haces un taller de serigrafía o de lana, que hacen talleres de lana o de esparto, de recuperación de esparto, también tiene un coste el taller. No significa que salga, igual está en parte subvencionado, pero bueno, tenemos que perderle el miedo en cultura. A veces hay que evaluar las condiciones, ¿no? Pues no le estás pidiendo a unos niños pobres de no sé dónde que paguen el taller, claro que no. Ahí hay que ver quién lo paga. Y como a quién le transfiero el coste, si no se lo puedo transferir directamente al usuario final porque no quiero, políticamente por mi proyecto. Por daros un ejemplo ahí también astuto. La asociación Aula Film, que proyecta cine educativo de forma legal. Todos piratean, los profes piratean y enseñan pelis en sus clases, pero ellos han organizado un catálogo muy bien montado, en una plataforma muy buena, con recursos didácticos, preguntas y un recorrido. Entonces es muy útil para el profesorado. Pues claro, los niños no lo van a pagar, los profesores de la pública de su sueldo tampoco. Al que tienen que venderle la cosa es a la consejería. Entonces se lo venden a la Consejería de Educación, eso es autofinanciación, pero no lo paga el usuario final. Entonces hay que ver qué niveles, a quién le repercutimos el coste si no se lo queremos repercutir al usuario final. Bueno, el consumo cultural, lo mismo. España no se distingue por ser un país especialmente gastón, porque tenemos una cultura fuerte de lo público. Nos cuesta a veces, nos cuesta pagar por la cultura, cuando no nos cuesta pagarlo por otras cosas que lo hacemos bien gustosamente en cifras muy elevadas, como me voy al fútbol, como en otros ámbitos está muy instalado que se paga. El consumo cultural, pues lo mismo. No parece que aumenta, como veis, lleva años como estancado más o menos en ese nivel. Y luego aquí veis el rosquito, mucho se va a los soportes de la cultura. El bloque así de la derecha, de puramente lo que son los servicios culturales, ya estamos. Aquí hay un debate en el sector de, jolín, es que las operadoras de Internet nos deben mucho dinero a los trabajadores de la cultura, porque la gente que busca en Internet, en Google, que busca en YouTube, que busca en tal, o sea, ahí tenemos hace falta crear unos impuestos sobre esto, pero ya. Pero bueno, mientras sucede, otras cosas, otras innovaciones, que ya no son innovaciones, ya casi es viejo hablar de crowdfunding. Durante un tiempo se estiló mucho dar charlas de crowdfunding. Lo mismo, el crowdfunding no es para cualquier proyecto.
tiene que ser un proyecto que sintáis que o bien hay una necesidad social muy compartida, que la gente tiene ganas de donar para hacer esa cosa, o bien ya tenéis unos círculos culturales alrededor vuestro, unas comunidades que van a ser multiplicadoras y van a permitir conseguir ese dinero para que la gente contribuya online, se meta y done y le apetezca. A menudo, pues festivales participativos, pues te apetece porque estás donando, pero casi te estás comprando la entrada, ¿no? Entonces, em, o cuestiones que tocan una comunidad específica. Por ejemplo, Espacio Afro, que es el primer espacio antirracista de cultura fuerte de Madrid, que llevan personas racializadas, personas negras que son o latinoamericanas o que han nacido en España o que han migrado de pequeñas. Es uno de los proyectos más guays que ha sucedido en Madrid en los últimos años, a mi parecer, de innovación cultural. Pues claro, ellos apelan a una comunidad que tiene ganas de sostenerlo porque tienen ganas de tener su primer espacio cultural. Ellos dicen donde lo afro está en el centro. Entonces hay un deseo de tener y de pertenencia. Bueno, esos crowdfundings hay que valorar cuando. A menudo, la propia entidad que opera el crowdfunding, como el caso de Goteo, ella te guía y te asesora en el proceso. Por eso también cobran, porque cobran un porcentaje de lo que ganes porque te tienen que acompañar en ese proceso y valorar si tiene sentido, si no. Em, Luego también eso, los crowdfunding tienen un buen efecto que es de comunicación. Igual la gente no dona, pero le llega la información, le apetece ir o va a una parte de la cosa aunque no haya donado al principio. Es un híbrido bueno entre la comunicación y la financiación. Luego, para los que tengáis de vuestro proyecto un modelo más empresarial y que sí que genere algo de rentabilidad. En el bloque de aquí abajo hay una tendencia esto sí que es más una tendencia nueva, que se llaman las inversiones de impacto social y está empezando a nacer las inversiones de impacto en cultura. Hay un informe del despacho de abogados de Fundación Gaveiras que se llama Hacia la creación de un fondo de impacto en cultura. Lo podéis bichear. Bueno, veo que dices sí, la compañera del Instituto de Canarias, porque sé que Fundación Gaveiras os asesoró con la ley de cultura, ¿no? Del gobierno de Canarias. Son unas abogadas muy guay. La verdad es que es un despacho de los despachos culturales así como un poco comprometidos con que las cosas salgan. Y bueno, en ese informe hablan de los distintos fondos en cultura que hay. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo un sueño que tengo, que lo podéis copiar, es en Madrid hay una carencia histórica de hotel cultural. Vienen muchos artistas y tienen que pagar los precios de la hostelería comercial, que está desorbitada por la locura del turismo, esto en todas partes. Entonces, qué guay sería un hotel que sea rentable, sostenible económicamente, que iguale ¿no? Que no genere pérdidas, que, o que genere incluso un poquito de beneficios sin irnos al modelo especulativo de la hostelería actual y que sea especializado en tejido artístico. Entonces, pues las tarifas serían más baratas que en un hotel normal. Al tejido cultural le apetecería hospedarse ahí porque sería más guay, porque te encontrarías con otros artistas. Bueno, pues esto es un modelo cultural que yo creo que es viable y tengo muchas ganas de algún día quizás llevarlo a cabo. eh, que ahí un banco te puede prestar dinero porque tú vas a generar, después vas a poder pagar esa deuda. O, este es el modelo híbrido que os digo de inversiones de impacto, hay fundaciones, hay fondos que deciden que en vez de hacer una subvención, que en realidad una subvención es a pérdida total, puesto que tú das totalmente el dinero y desaparecerá, ¿no? Pues ellos valoran que si consigues devolver, aunque sea un poco, ya está bien porque la fundación va a poder seguir donando a otros, que aunque les devuelvan otro poco, hay este modelo que se está desarrollando un poco en filantropía, esta idea. Entonces, bueno, esos fondos están empezando y Caraso está apoyando proyectos a través de TINA. Entonces, esto ya está sucediendo. Podéis mirarlo y aquí hay también convocatorias para eso, los proyectos que tengáis una componente más empresarial. Bueno, el voluntariado, el pro bono, estas cosas no son tan nuevas. Conexiones Improbables fue un proyecto muy señalado en España que intentaba conectar a artistas con empresas. Por ejemplo, pues eso, una panadería, un tal. Intentaban demostrarles que tener un artista
en plantilla un tiempo, conviviendo con la empresa, haciendo algo, era un valor añadido. Entonces intentaban, bueno, pues eso, como, y que pagaran, como generar una cultura de pago en la empresa por abrir nuevas vías, ¿no? Nuevos circuitos. Esto también es importante para la creación y la economía cultural. Si todos recorremos el mismo camino, pues cuesta más, ¿no? Si abrimos nuevos circuitos, luego hay más dinero disponible y gente con ganas de darlo. Pero bueno, esto en resumen, la financiación privada no nos sacará de pobres ni sostiene la mayoría del ecosistema cultural. Eso también es así. Las leyes de mecenazgo siempre han sido una decepción constante, incluso la última, que tiene cosas buenas, tampoco ha traído como la solución. Por eso nos vamos a esta cosa que os decía antes, ¿no? De entender más que en cultura se trata más de sostener el proyecto o la organización a través de diversos enfoques que no tanto fijarnos solo en la financiación. Eh, pues eso, aportar economía desde lo social, lo sanitario, desde el desarrollo rural, desde la investigación, desde los cooperativismos y entender también que pues eso, el proyecto cultural se sostiene y se sostendrá mejor a futuro si los derechos laborales se respetaran más, por ejemplo, los trabajadores del teatro, si hubiera bueno, ahora con el Estatuto del Artista, un buen modelo de intermitencia del espectáculo, quizás eso es más valioso que haya financiación. Eso va a ser mejor para el mundo del teatro que haya un poco más de ayudas. En realidad, que haya buen paro para los autónomos o buenas medidas de ese tipo en el ámbito laboral es mejor financiación que otras. Bueno, para que veáis que el debate se juega en varios planos y por eso también bueno, pues es un reto para nosotros. Entonces, aterrizando un poco ya más en vuestros proyectos, que nos acercamos hacia el final, como algunas preguntas que os podéis hacer de cara a la siguiente sesión, si queréis, en el grado que queráis y en el tiempo que tengáis, ahí marcáis también los compis de sinapsis como... O sea, yo creo que hay que empezar por el principio, que es que en un mundo ideal, si funcionaran bien las cosas, a pesar de todo lo que os he contado que disfunciona, ¿quién debería sostener el proyecto? Porque ese es el mapa como de la diana, ¿no? Si tú dices, bueno, mi proyecto es que trabaja en el ámbito sanitario y en el cultural, yo necesito que me financie pues este ámbito y este ámbito. Y luego además, pues ¿qué empresas conozco del ámbito de la salud o fundaciones? Pues venga, la Fundación DKV del ámbito médico o la Fundación Quirón, lo que veáis. Luego entra la política personal de cada uno y la financiación es muy política. Por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo no quiero trabajar con la fundación de unos hospitales privados porque para mí no, pues muy bien, súper respetable. Componeos cada una vuestra foto con lo que debería ser lo ideal y haceos preguntas como, ¿es un evento excepcional? Quiero decir que sucede una vez. Por ejemplo, igual vosotros podéis querer decir, un proyecto cultural maravilloso sería, vamos a pelear por una ley de subvenciones en Canarias. Ese proyecto es un proyecto de activismo, de choque, de articular tejido cultural y de llevar una propuesta clara, ¡pum! Eso se hace igual en un año, ese proyecto. Bueno, pues un proyecto de un año tiene una economía distinta de un festival que sucede cada año, que es un proyecto recurrente, ¿no? Como qué economías necesitáis ahí. El territorio donde estáis. Pensad mucho ecológicamente en el contexto. ¿Qué tengo alrededor? ¿A quién le interesa esto? ¿Cuáles son de verdad las partes del proyecto? ¿Qué comunidades lo pueden sostener, defender, apoyar? Porque ahí tiene que haber recursos de alguna manera. Igual no es dinero, pero es otra cosa. Como que penséis cómo se sostiene desde ese punto de vista. La pregunta esta de la gratuidad versus el pago. Las actividades, paga el usuario final, paga una de las partes, uno de los stakeholders, estos, pues eso, paga la Consejería de Educación porque es bueno para toda la comunidad autónoma y saben que no lo pueden pagar los niños y las niñas del cole. Vale. Voluntariado. A menudo cada vez más hablamos de que esto es una mala praxis en cultura, ¿no? Pero hay voluntariados que están justificados. Em, para mí es mala praxis cuando a ti te piden concretamente, oye Raúl, ¿tú no querrías venir a ser jurado de mi convocatoria gratis? Es que eso no es un llamamiento general a voluntarios. Yo le estoy llamando a Raúl concretamente porque en realidad
¿Me entendéis? Si yo hago un llamamiento público en mi web o en mis redes, se necesitan voluntarios para tal. Las características de esos voluntarios son estas, tú las pones, pero no le estás escribiendo a Raúl. Que la gente declare que le apetece y puede contribuir a la cultura desde el voluntariado, pues ¿por qué no? Mientras no estés poniendo, ¿no?, contra la espada de la pared a una persona que en realidad cobra por hacer ese trabajo, pues porque Raúl es asesor y asesora gente. Entonces, no. Entonces, ¿cuándo sí? ¿Cómo cuidas a tu comunidad de voluntarios? ¿Qué cuidados y qué recompensas para darle vida a una comunidad? Pero hay muchos proyectos que, por ejemplo, en Madrid a mí me encanta un sitio que se llama Salón, que es un espacio, es el salón de la casa de dos artistas de Madrid. Llevan años abriendo su salón a otros artistas buenos que hacen exposiciones relevantes. Es una cita importante a la que vamos la gente de las artes visuales en Madrid. Ellos nunca han querido, ni te pagan, ni te cobran. Venden cervezas ese día y lo que vendan va para los artistas que han hecho la exposición y nada más. Nunca han querido hacer una asociación, nunca han querido cargarse con gestiones y burocracias. Es un modelo pues, que funciona de forma voluntaria porque los artistas no van a cobrar por venir, nadie cobra. Bueno, pero se entiende que estamos entre iguales, que ¿no? Hay una economía que te apetece, aunque sean dentro de la precariedad, ese voluntariado. Bueno, esto es un debate. Economías de trueques. Seguro que hacéis trueques en vuestros proyectos culturales. Por ejemplo, el CAR, este proyecto Campo Adentro, tiene su sede de Madrid, que se llama el CAR, el Centro de Acercamiento a lo Rural, y ellos hacen un programa que se llama El CAR Acoge. Pues te prestan el espacio, tú vienes ahí y puedes desarrollar tu programación. No te pagan, te prestan el espacio, pero lo publicitan, le da vidilla al espacio. Bueno, esos trueques seguro que los hacéis y eso, lo que os decía de la regla de los 3/3, que entonces es más para animaros a pensar en esas direcciones, aunque luego igual no lo hagáis, pero a veces ayuda a pensar, si tuviera que autofinanciar el proyecto, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, con las compañeras de Abahuacu que os contaba que hacen cine en colegios, pues un momento dado pensamos, Caraso las apoyó, ¿y si los colegios privados os pagaran muy caro el servicio, de tal manera que os permitiera luego llegar, pues igual por un privado al que fueras, pudieras ir a 3 coles públicos? Bueno, pues ese modelo hay que estudiarlo. Y luego, por lo que os digo, ya entra la política de cada uno. No quiero entrar a un cole privado porque ya tienen de todo. ¿Para qué? O sí, me renta porque, oye, son niños al fin y al cabo, es bueno para ellos, no hay nada malo. Y luego voy a poder multiplicarlo en sitios más periféricos. Genial. Pues eso, que os hagáis esas preguntas, aunque sea para descartarlo. Las subvenciones públicas, pues por lo que hemos visto, no vais a tardar mucho en mapear qué existe cerca vuestro. Igual al final se da esta paradoja que os decía, en este caso, se da esta paradoja de que las ayudas europeas para nosotros se adecúan más a muchos de vuestros proyectos, aunque a día de hoy no tengáis el tamaño, por naturaleza se adecúan mucho más a lo que vais a poder pedir en cuanto tengáis el tamaño, que quizás lo que tengáis en vuestro contexto inmediato, ayuntamiento, etcétera. Pues estas cosas. Y luego la ingeniería esta que venimos hablando. ¿Cómo cruzáis financiaciones para que lo que una cosa no paga la pague la otra? ¿Por dónde empezáis cuando obtienes la primera? Eh, y luego hay esta cuestión de tesorería, porque a veces eso, no puedes, bueno, tienes que tener tesorería en la asociación para afrontar quizás unos gastos que luego vas a recuperar, esas cosas. Esto ya es quizás, bueno, me estoy me he Surge, explayado. surge una curiosidad en el chat. Sí, ¿De qué estructura de financiación tenéis en Hablar en Arte? claro. Vale, pues. Perdona que yo Ah, mira, mira, mira. a mí me interesa porque lo de que las actividades sean gratuitas es en sí un modelo de negocio, es una actitud hacia el modelo de negocio, gratuitas para el usuario final. Y entonces, siendo esa la actitud de Hablar en Arte, ¿cuál es la estructura de financiación? Claro, pues eso. Os he contado que tenemos 22 años. Aquí tenéis unos nombres de proyectos. Esto es para que veáis cómo crecieron las carpetas desde cuando arrancó el servidor. Yo llegué hace 2 años. Esto no me lo sabía, pero me encantó investigarlo. Tú ves como los proyectos que había.
Y veis todos los que pone propuesta, 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 propuesta. O sea, esto también es para decir todos los que no sucedieron. Hay más propuestas que quedaron en carpeta que los que luego se hicieron. Pero Claro. bueno, pues para que sucediera con The Duque Visitas Pompeya 2007, hubo que lanzarlo a todos los demás. Y luego para que veáis cómo ha crecido también como el número de carpetas, ¿no? O sea, esto también en financiación, no os desesperéis, no es personal. O sea, igual la regla 1 de 10. Tienes 9 noes para un sí, es terrorífico, es muy doloroso, pero así es. Y algunas pautas para pensar, eso. A mí me ayuda mucho esto, reactivo o proactivo. Me muevo en reacción a las cosas que me llegan y digo, uy, ya han salido estas ayudas, me presento, pero esto me desvía de la estrategia del corazón del proyecto. O hago un trabajo proactivo, intento tener mi brújula, al menos la tengo. Si me desvía, sé que me estoy desviando. Esto es un matiz, pero es importante. Lo sabes y sabes el esfuerzo que supone esa desviación o esa torsión que os decía antes del acróbata. Luego, otro tema clave, repetición o artesanía. En cultura muchas veces nos pasa que cada proyecto es único. Entonces, tú te crees que nos cuesta mucho generar economías de escala. Pero, por ejemplo, antes veíais las carpetas, hubo un formato que Hablar en Arte hizo hasta la saciedad, que se llama Veo Veo, que se lo vendían a proyectos, a museos que no tenían actividad cultural, educativa, perdón, con infancia. Entonces era el Veo Veo en el Círculo de Bellas Artes, en pa, 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 pa. Hay veces que hay que tener algo que repites, porque si no es muy difícil sostenerlo, algo que te salga muy fácil y que o a veces, cuando no es rentable el primer año, estirarlo varios, porque ahí ya sí se vuelve rentable. Em, Luego, un tema en cultura, pues ya que vamos a ser pobres, necesidad, deseo. Muchas veces trabajamos con el deseo, que me apetece, porque al final esto entra en la ecuación. Ver sus necesidades sociales. Por ejemplo, yo le digo mucho a mis compañeras, vamos a hacer lo del hotel cultural, ¿no? Y es como, uff, es que eso va a ser duro, difícil pelearlo. Y luego queremos gestionar un hotel. No queremos gestionar un hotel. Ninguna de las cuatro quiere gestionar un hotel con lo que implica de limpieza, entradas y salidas, reservas, pagos. O sea, no queremos hacer eso, transformar a Arte en eso, pero es necesario. Es muy necesario para el tejido, mucho más que algunos de los proyectos peregrinos y marcianos que hacemos. Pero bueno, estos debates entran. ¿Cómo organizamos nuestras finanzas? Esto es una plantilla tipo. Tienes el año, tienes los proyectos y tienes el ingreso global del dinero que entra, la cantidad que va a estructura, es decir, que se queda dentro de la asociación en sueldos, esto en la línea 6, la que está en amarillo, ¿no? Pues el proyecto MAR que nos financia el Reina Sofía y la Fundación Caraso. Pues de los 80, el ingreso es de 88.000, pero la estructura se queda en 30.000 y los gastos directos, dinero que va a entrar en la asociación y salir, son 57.000. Esto también lo que os digo de tesorería. Claro, mientras en la asociación hay 80.000 euros. Eso es bueno porque hay dinero dentro de la asociación. No nos quedamos sin dinero para pagar sueldos, hay tesorería, pero eso, para estructura quedan 30.000. ¿Y qué hacemos luego con esos 30.000? Decimos, para estructura oficina se quede tanto, al menos un 10%, 3.000 euros van a oficina, sí o sí, internet, tatati. El resto lo repartimos por trabajadora de la estructura, según la carga de trabajo que le repercute de cada proyecto. Y así vemos un poco si por proyecto, como cada una, cómo está repartido. No es tanto para ver cuál de nosotras gana más o aporta más a la estructura, sino un poco qué proyectos pagan mejor, cómo sale un poco la foto global y cómo nos permiten o no pagar los sueldos de las personas que están involucradas en esos proyectos. Es más bien, este documento es nuestra brújula económica. Eh, y lo bueno es que año a año, pues claro, por aquí que os he revelado que uno de nuestros objetivos, el principal, es sobrevivir y pagarnos los sueldos las 4 personas que formamos parte del grupo motor de la asociación. Esto es una verdad sobre Hablar en Arte. También os podría haber dicho que Hablar en Arte es un proyecto que promueve la educación, la participación, la creación artística y... Pero ahora me he presentado así. Desde el lado económico, Hablar en Arte es un proyecto al que le preocupa salvar cada año también los sueldos de las personas que están en la estructura, porque para nosotras eso es muy importante. Y luego además, ¿y cómo lo hacemos? A través de proyectos que nos importan políticamente, que creemos que aportan al arte, a la cultura y a la sociedad.
Pero bueno, las dos cosas están ahí, son las dos caras de la misma moneda. Nuestra economía. La Comunidad de Madrid, esto, ojo, interesante aquí para Canarias, si no dan tanto dinero, esto seguro que sí que os pasa y a nivel local también pasa, no lo hemos dicho antes, a nivel ayuntamiento, cesiones de espacios que nos ceden planta alta. Planta alta es un pisito de 3 habitaciones donde tenemos artistas en residencia que se quedan a dormir. Cuando es una residencia de verdad que se quedan a trabajar con nosotras, normalmente no pagan, es gratis, forma parte del proyecto al que los invitamos. Cuando no vienen a trabajar con nosotros, pero vienen a Madrid a trabajar con otra institución, hacemos modelo de hotel cultural barato, muy barato, todo el mundo quiere venir, todas las instituciones nos quieren contratar a nosotros, galerías, museos, porque somos baratos, les salimos baratos y mola estar ahí. Entonces ahí tenemos un poquito de vaca lechera, de pata del pulpo, un poquito es este mini hotel cultural que os digo, sobre un recurso que nos ha sido cedido gratuitamente por la Comunidad de Madrid, ganado en un concurso, porque ese piso estaba vacío, la Comunidad de Madrid no lo usaba. Entonces, para que veáis, hay un poco de economía mercantil. Es de la poca economía mercantil que tenemos donde el usuario paga o eh, ayudas del ayuntamiento de No te quiero interrumpir. Hay gente que está saliendo, ahora. tenía supervisión, pero en fin. Es la hora. Nada, para que veáis, bueno, el PowerPoint os lo quedáis, así que podéis ver cómo ganamos nuestro dinero. Y luego viene una serie de consejos prácticos que os los leéis porque os ayudan a hacer el trabajo que tenemos marcado para la próxima sesión. Pues eso, cómo puedes investigar, dosieres, ojo con el email al financiador, porque ojo, si queréis lo vemos la próxima vez, repasamos un poco este bloque, Sí, personalizad, aterrizad, eso, organizad, y teníamos 2 ejemplos para ver un poco. Luego, eso, espero que veáis más puntos. Y lo último eran vuestros grupos, que intenté, no sé si os va a dar tiempo a coordinaros por grupos, pero será muy interesante que si hacéis el mapeo, porque una vez más, mucho se va a cruzar. Como se parecen los proyectos, pues muchos financiadores se van a parecer para uno y para otro. Por ejemplo, todos los que hacéis ciudadanía, comunidad e inclusión, pues la convocatoria de Caraso de Alianzas para una Democracia Cultural, que sale cada 2 años, os interesa. Entonces en vuestro calendario tenéis que tenerla marcada. Salen estas fechas y me permitirá financiar esto. Los que eso, estáis en otro ámbito, pues eso, que compartáis los mapeos si podéis. Ya está y perdón por haberme pasado. qué buena idea. Yo creo que sí, que valdrá la pena comenzar la siguiente sesión con algunos de esos detalles de cómo dirigirse y hacer el acercamiento o cerrarlo o lo que sea. Y muchas gracias. Yo es por cumplir un poco con Y el tiempo. si queréis la siguiente, arrancamos con dudas de la presentación que os paso, cosas concretas, cosas que van o tal, lo que hayáis investigado y algún ejemplo. A ver, podía haber cogido algún ejemplo vuestro, pero no quería por decir, ¿por qué voy a coger este y no? Entonces, podemos abordar juntos algún ejemplo para ver cómo pensar de forma creativa, cómo financiar un proyecto. Eso lo Eso hacemos. estaría muy bien. Si alguien se ofrece, ¿sabes? En la siguiente sesión voluntaria. Bueno, pues esta es mi empresa y no sé cuánto, este es mi proyecto, ¿cómo? Sí, los que queráis avanzar más y traigáis un reto con preguntas concretas, pues lo dedicamos a entre todas también pensar. Muy bien, creo que es el 10 de junio. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. La siguiente con Carlos es el 10 de junio, para que lo tengáis en cuenta, a las 12 también. Y por nuestro lado, no sé si tenéis preguntas. Y si no, por nuestro lado, Carlos, darte las gracias. Gracias a todas, gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Súper. Pues gracias. Y perdonad que sé que es una materia ruda, pero No, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, Muchas sí, gracias. desde luego. Gracias. Súper interesante. Gracias. Gracias. Ujú. Gracias. Gracias.